Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Leffel, asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate por este lado. El día de hoy es un día muy importante para mí, ya que el día de hoy estamos cumpliendo 4 años en este canal de YouTube y 3 años de los live stream de los martes. El día de hoy vamos a conversar de una forma distinta de inversión inmobiliaria. Vamos a ver qué pasa cuando te entregan tu propiedad. Una vez que te entregaron tu propiedad, qué es lo que debes hacer, cómo debe funcionar y además vamos a ver ese modelo de inversión de compra de inversión de propiedades listas. Así es que familia, vamos arriba. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento desde España, desde Portugal, desde Brasil, desde los Estados Unidos, desde Holanda y desde Alemania. Y también quería comentarles que en 24 horas van a tener todos los subtítulos en sus propios idiomas. Hoy yo tenía preparada una masterclass con números, gráficas, planos de calor, de ver cómo va la inversión acá en Punta Cana, pero como estamos cumpliendo 4 años, decidí hacer un cambio en este live. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos al señor Ariam Calle. Bienvenido, Ariam. ¿Cómo estás? Y Buenas al noches. señor Ricardo Herrera. Y ustedes se Hola preguntan, Néstor. muy bien, feliz noche. Y acá nuestros oyentes se preguntan quién es Ariam Calle y quién es Ricardo Herrera. Pues señores, Ariam y Ricardo son dos inversionistas inmobiliarios que han tenido un éxito tremendo acá en la zona de Punta Cana con diversas inversiones. En el caso de Ariam, tenemos inversiones en Downtown, en Vista Cana, en Macao, próximamente en Ubero Alto también. Y en el caso de Ricardo, tenemos inversiones en Vista Cana, obviamente, el que sabe. Tenemos inversiones en Pueblo Bávaro, tenemos inversiones en Verón. Son dos perfiles completamente distintos de inversionistas. Ariam, aquí a mi lado derecho, el lado derecho de la pantalla, es un inversionista completamente extranjero, es decir, no es dominicano. Ariam, cuéntanos un poquito quién eres tú. Claro, bueno, primeramente, Néstor, te quiero dar las gracias por invitarme a tu programa. Buenas noches a todas las personas que están seguidores tuyos, a todas las personas que se están conectando. Bueno, ¿quién es Arián Calle? Bueno, yo soy un cubano-americano que vivo en New Jersey. Vengo yendo a Punta Cana desde 2001, 2002, viajando a Punta Cana. De verdad me enamoré con la cultura, con el país y especialmente con Punta Cana. Cuando yo empecé a viajar en los años 2000 Punta Cana no era ni la mitad de lo que es ahora. Básicamente tenía las preciosas playas que tiene ahora, pero era básicamente como un monte, era un bosque. No había Era el ninguna campo con luz. infraestructura, no había nada. Ahora mismo Punta Cana ha tenido un tremendo crecimiento en lo que es de infraestructura, de inversión. Y esto es una cosa que quiero decir a tu seguidor muy importante, que el año pasado Punta Cana tuvo 11.6 millones de visitantes de todo el mundo. De esos 11.6 millones de visitantes, 8.8 millones fueron para Punta Cana. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 8.8 millones fue vía aérea y 5.4 millones fue para Punta Cana. ¿Qué quiere decir eso o qué se traduce eso? Eso es inversión al país. Eso es básicamente una plusvalía para las personas que ya han comprado en Punta Cana por toda la inversión que está trayendo Punta Cana, todo el turismo. Todas esas propiedades han crecido de precio. La persona como yo que compró en el 2021 la pandemia, el 2022 que estaban los precios muy bajos, ha tenido tremenda plusvalía.
Y también otra cosa también que quiero decir a tus seguidores es también, eso se traduce a personas en Airbnb, porque los hoteles no da abasto. Entonces, todas estas personas que van a Punta Cana no se están quedando solamente en los hoteles, están quedándose en Airbnb. So, inversionistas como yo, como Ricardo, que compran propiedades, entonces eso es una, como decir, una puerta abierta para empezar a hacer Airbnb y a generar ingresos. Oye, excelente, excelente. Ahora, Ricardo, cuéntanos un poquito quién eres tú. Tú eres dominicano viviendo en Estados Unidos, o sea, tú eres parte de la diáspora de los dominicanos allá. Cuéntame, ¿por qué un dominicano viviendo en Estados Unidos invierte en Dominicana? Así es, Néstor. Primeramente, muchísimas gracias por invitarme en esta noche. De verdad que me siento privilegiado de estar en este espacio contigo y todos los que te escuchan y te ven alrededor del mundo. De verdad, un honor estar aquí. Soy un fiel seguidor de todo el equipo de Punta Cana Solutions y de verdad que es un placer estar con ustedes aquí en esta noche. ¿Quién es Ricardo Herrera? Soy un dominicano ausente, enamorado de mi isla. De verdad que la República Dominicana tiene tanto que ofrecer, Néstor. Somos de verdad bendecidos de estar en esa tierra, conocido como Quisqueya la Bella. Y me he enamorado tanto de mi país que estoy en proceso de regresar para vivir permanentemente. He dejado el sueño americano por el sueño dominicano. A la edad de 46 años he visto la oportunidad maravillosa que hay ahora mismo desde la República Dominicana. Lugares como Vista Cana, lugares como Navas, Perón y hasta Pueblo Bávaro, tienen todo un mercado para inversionistas de todos los bolsillos. Y somos testimonio de que nuestras inversiones están dando un resultado increíble. Los números no mienten y cuando vemos las plataformas usando como Booking, Airbnb, verdaderamente estamos teniendo un éxito enorme. Yo le invito a todos los dominicanos que están viendo en esta hora y otros, ¿verdad?, inversionistas alrededor del mundo que vean lo que está sucediendo en República Dominicana. República Dominicana está ahora mismo marcando, ¿verdad?, la diferencia en el Caribe. Somos el destino número uno del Caribe. Y ahora mismo, pues todavía hay oportunidad para invertir en la República Dominicana. Todavía se encuentran muchísimas propiedades a buen precio. Todavía hay tiempo para invertir en planos si ya quieres una propiedad lista. Hay, verdad, oportunidades para todos los bolsillos y de verdad que lo que encuentras, especialmente en el área del este, no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. La hospitalidad de la gente, la amabilidad, ese cariño, ¿verdad?, que nos destaca a los dominicanos, es lo que hace que la gente se enamore de ese país. Y yo mismo estoy listo ya para agarrar mis maletas e irme para allá, porque de verdad que la República Dominicana ciertamente lo tiene todo, Néstor, de verdad que sí. Es verdad, Gracias. es verdad, es verdad. Acá ya comenzaron las preguntas, aparte de que, bueno, de que vamos a explicar y analizar unas cuantas propiedades acá. Eh, Hay dos preguntas aquí bastante fuertes. Nosotros la semana pasada hicimos un video que causó un poquito de conmoción, ¿no? Estuvimos hablando en el live con Víctor Hermida, que es un desarrollador inmobiliario acá muy importante de Hermida Developments, son los que están construyendo Momentum, entre otras cantidad de proyectos. Hablamos sobre la confianza al país y hubo mucha interacción a nivel del chat, no solamente el que tenemos en vivo, sino el chat ya fijo en el video, donde se empezó a hablar mucho sobre la burbuja inmobiliaria y sobre ese ciclo económico que dan las propiedades dentro de cualquier mercado, ¿no? Y por supuesto, hay una gran cantidad, y debo decirlo, de dominicanos que piensan que estamos en una burbuja acá, y más bien hemos visto todo lo contrario, hemos visto que la inversión sigue, que hay un gran movimiento de propiedades, tanto listas como en preconstrucción, y la gente sigue confiando en la inversión. Y aquí me hacen una pregunta basándose en eso. Para Ariam,
¿qué te llevó a invertir en Punta Cana? Y si en algún momento pensaste en otro destino para hacer la inversión, ya que podías haber tenido miedo de la ola de rumores de la burbuja inmobiliaria. Bueno, yo personalmente, de verdad que, como te dije, número uno, la cultura, la gente, me enamoré de República Dominicana. Yo soy cubano-americano. Y también las opciones que da República Dominicana. Hay opciones como ejemplo, comprar ya preconstrucción, o también la otra opción ya de comprar ya propiedad lista. También los bancos te dan la opción que te dan préstamos. República Dominicana creo que te da hasta 60-70% para préstamos. Todas esas opciones fue la que me llevó a básicamente a comprar la República Dominicana. Yo invertí en 5 diferentes proyectos. Invertí en 2 proyectos diferentes en Vista Cana, que ha tenido un crecimiento, tremendo desde el 2021. Ya Vista Cana no es la mitad de lo que era antes y sigue creciendo. Tenemos el Aston School en Vista Cana, tenemos proyectos de villa, tenemos proyectos como Pueblito Caribeño. Son muchos proyectos que hay en Vista Cana muy buenos. Proyectos como Bliss Trail, que es un proyecto muy bueno. También invertí en el downtown, compré un apartamento en el downtown, que es en el corazón de downtown, que puedes ir caminando básicamente a Cocobongo, a los bancos, a los restaurantes, no necesitas carro. Y también invertí en Macao Hill, porque Macao Hill también se está expandiendo. Yo he tenido muy buena experiencia. Lo único que yo le digo a la gente que haga su tarea. Yo, en los proyectos que yo invertí, hizo como como un mix, un mix de villa, apartamento, porque lo que yo quería hacer era básicamente comprarlo y ponerlo en Airbnb y generar ingresos. Si la gente quiere hacer eso, hay muy buena oportunidad en Vista Cana, hay muy buena oportunidad ahí en el downtown y en otros lugares. Pero yo me sentí bien para invertir. Tuve muy buena experiencia. Y lo único que yo le digo a las personas, básicamente, que haga su tarea, que busque una persona, un broker como Punta Cana Solution, que son serios, que hacen su tarea, y que confíe en ese broker, tú sabes. Pero yo tenía muy buena experiencia. Qué bueno. Mira, y a nivel de la burbuja, ¿ustedes han sentido miedo? Yo personalmente no. Yo veo que Punta Cana sigue creciendo. No veo que hay una burbuja y que todo se está parando. Veo que, como te dije anteriormente, que ha habido 8.8 millones de visitantes aéreos, cuales 5.4 millones fueron para Punta Cana. ¿Qué quiere decir eso? Crecimiento. Si tú ves ahora Punta Cana, el crecimiento que está no solamente en proyectos, pero se han hecho un nuevo elevado, se han invertido en carretera, se han invertido en nuevos supermercados. Cuando tú ves ese crecimiento, es que no hay ninguna burbuja, sigue creciendo Punta Cana. Yo personalmente no pienso que no hay una burbuja, ¿no? Y Ricardo, yo sé que ya tú nos dijiste que tú tienes planes de regresar al sueño de Quisqueya, pero no has sentido ¿Quién miedo. no? Es que, bueno, uno se enamora del país realmente y de la inversión acá. O sea, y con los números que no mienten, dicen que la matemática es el lenguaje que más se acerca a la palabra de Dios. Entonces, los números no mienten jamás. Y hemos visto y hemos analizado los números, que ya vamos a hablar de ellos, pero ¿has tenido miedo de esa burbuja inmobiliaria al tú regresar acá a República Dominicana? En toda honestidad, Néstor, de verdad que no. Si nos vamos a lo largo de la historia, todos los grandes inversionistas del mundo, las personas que son verdaderamente inteligentes con las inversiones, siempre han invertido en bienes raíces. Yo, desde mi juventud, he invertido
en otros países, como aquí en los Estados Unidos, y toda la experiencia, ¿verdad?, que hemos tenido invirtiendo en propiedades siempre han sido para provecho. En los bienes raíces no se pierde. Si sabes invertir bien, como decía aquí mi colega inversionista, vas a hacer tu tarea, vas a entender que el mercado de la República Dominicana es para arriba que va, es para arriba. Por eso los ojos están en el este de la República Dominicana ahora mismo. Porque los grandes que están allá, como los Reaneri, siguen expandiendo, ¿verdad? Que Punta Cana siga creciendo, que áreas como Capcana sigan creciendo, Vista Cana, todo el área del este está creciendo, nos estamos trasladando ya a Leloja hasta Miches, y vemos que a lo largo de la historia esas burbujas en las que hablan de verdad no existen, porque a lo largo de la historia, Néstor, siempre hemos visto, ¿verdad?, que los que invierten en Bloy Varilla siempre ganan. Es así. Sí. Es la realidad, es la realidad. Acá me están mandando un mensaje de felicitación. Felicidades, Néstor, por tu aniversario en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Y les voy a comentar algo acá que se lo había comentado a Ariam y se lo había comentado a Ricardo. Gracias a este aniversario, yo tengo un regalo para ustedes. Se lo estoy dejando fijado acá en el chat. Okay, en el primer mensaje del chat está fijo. Yo escribí un libro que se llama Real Estate Riches, Navigating Dominican Republic Real Estate. Es un manual diseñado para esos primeros inversionistas que quieren invertir por primera vez acá en República Dominicana y no están seguros de en qué tipo de propiedad invertir y cómo invertir. ¿Cuál es mi regalo para ustedes? Y va a estar durante todo este mes activo ese regalo. Ahí tienen el link del libro en Amazon y está completamente gratuito para los usuarios de Kindle Unlimited. Es decir, ahí se los dejo de regalo por este mes. El libro, la versión en español y la versión en inglés, la tienen a su disposición porque el conocimiento y lo que hemos dicho durante 4 años acá en el canal, ahí lo tienen recopilado y tiene que ser compartido con todo el mundo. Ahora vamos a hablar un poquito de números, cosa que me encanta. ¿Cuál ha sido la experiencia en las rentas, Ricardo? Cuéntanos un poquito a nivel de Airbnb, ¿cómo te ha ido a ti con tus propiedades que tienes listadas en Airbnb? Verdaderamente hemos tenido excelentes resultados. He sido propietario ya de varias unidades, como mencionabas, en el área de Pueblo Bávaro, en el área de Verón, así como en Vista Cana. Y los resultados que hemos tenido han sido increíbles, Néstor. Esas unidades se pasan con un 80 hasta un 85% de ocupación todos los meses. No ha importado si ha visto la tal temporada alta, baja, ellos siempre se han mantenido rentados, gracias a Dios, y eso da mucho que hablar, ¿verdad?, de la zona de Punta Cana. Siempre hemos visto que a lo largo de la historia, el crecimiento que está dando el área del este ha sido algo que está impactando, ¿verdad? Punta Cana ya es un nombre, un marketing a nivel mundial, donde todo el mundo quiere ir. Y como decía, hay un presupuesto para cada visitante. Aquellos que quieren visitar y aprender de la cultura, conocer las zonas locales, a probar restaurantes de la zona, siempre buscan dónde quedarse en lugares en Airbnb. Entonces, hemos experimentado el tiempo ya que tenemos estas unidades que verdaderamente resulta. Hay muchas personas que tienen miedo a invertir en la zona, pero como decía mi colega aquí, hay que asesorarse, hay que tener un buen entendimiento de con quién vamos a trabajar. Y lo primero que yo recomiendo a todo inversionista es que trabaje con un buen asesor inmobiliario, como lo es Néstor, para que así tenga la información adecuada de dónde va a invertir. Las personas de Punta Cana Solutions le van a indicar y le van a instruir, ¿verdad?, sobre todas las opciones que hay de inversión en el área del este, porque
déjenme decirle que hay para todo bolsillo, de verdad que sí. Todavía el área de Punta Cana, especialmente el este, todavía hay grandes oportunidades para invertir hoy día. Mucha gente pensaba que ese boom de cuando tuvimos la situación con la pandemia fue como una oportunidad única que había. Sí, verdad, los precios han cambiado, pero todavía hay muchas oportunidades para invertir en planos, unidades listas que están verdaderamente operando de una manera magnífica. Y como tú decías, Néstor, tenemos los números para comprobarlo. No solamente estamos diciendo esto por inventárnoslo, sino que hemos sido testigos, ¿verdad?, de nuestras inversiones y de verdad que animamos a todos esos dominicanos que están en el exterior, así como Se nos fue Ricardo. Se nos fue, sí. Sí, se nos fue Ricardo por unos segundos. Sí. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ricardo, que definitivamente hay que analizar bien el mercado. Hay oportunidades para absolutamente todos los bolsillos y todas ¿cómo se llama? Las opciones de inversión. Por ejemplo, está la persona que por miedo a esa burbuja o esa mal llamada burbuja inmobiliaria, no quieren mantener su capital y de hecho de eso se trata un poco este live, en una preconstrucción, porque tienen miedo a ya, déjame un segundo, quito a Ricardo aquí un segundito mientras se reconecta, ¿ok? Tienen miedo a mantener su capital, vamos a decirlo, trancado en una preconstrucción y no quieren descapitalizarse. Ariam, tú como inversionista, ¿cómo ves esa opción de la compra de una propiedad lista precisamente para que te empiece a producir automáticamente ese retorno de inversión y ese cash flow? No, eso es magnífico. Una propiedad, la ventaja que tiene la propiedad lista es un ejemplo. Si ya tú compras la propiedad ya hecha ya, y muchas de las propiedades vienen hasta amuebladas, que solamente lo único que debe traer es traer la ropa si vienes a vivir, o si la vas a poner en Airbnb, puedes generar ingresos inmediatamente. Eso pienso yo que es una cosa perfecta para la persona que quiere ser inversionista y quiere generar ingresos de una. Cuando compras tú en preconstrucción, tú tienes que esperar, hay veces que hay demora tú sabes, por la constructora, por los permisos o por cierta razón, pero ya cuando tú compras una propiedad hecha ya y muchas de estas propiedades que tú tienes en pantalla creo que ya vienen amobladas, Sí. entonces solamente es para poner en Airbnb y generar ingresos. Básicamente muchas de estas propiedades se pagan solas. Downtown es muy buen lugar para Airbnb, como te dije, porque estás en el centro de Downtown y estás básicamente a pasos de todo. Entonces, no necesitas carro, estás muy cerca del aeropuerto, estás cerca de los bancos, estás cerca del supermercado y entonces puedes generar ingresos inmediatamente. Eso es una muy buena opción. De hecho, aquí de este lado en pantalla están viendo 3 propiedades listas, ¿ok? En este momento en distintas zonas, ¿ok? Son 2 modelos de negocio distintos. Ambas propiedades son rentables, no solamente una renta corta, sino para una renta larga. La propiedad central y del lado izquierdo son perfectas para una renta larga. Estamos hablando de una renta que te va a generar entre un 8 y un 9% de retorno de inversión, donde los costos operativos se minimizan. En el caso de la propiedad que ven en Downtown, ahí dice en Central Park, bueno, primero está en $110,000, cosa que es muy extraño conseguir una propiedad en ese precio. O sea, eso es el tipo de propiedades que hay que buscar. Cuando uno busca una propiedad lista, algo así, ¿ok? Porque está en un precio que está por debajo del mercado, siendo una propiedad, en este caso en particular, es una propiedad que viene amoblada, cuenta con ley de Confotur, además, y está lista para la renta. Una propiedad así está produciendo entre un 10 y un 11% de rentabilidad después de gastos. Entonces, este es el tipo de propiedad que estamos buscando precisamente
para poder ver ese retorno de inversión rápido. Ok, puede ser que la plusvalía sea un poco más lenta, pero el retorno de inversión va a ser inmediato y vas a empezar a tener un cash flow dentro de tu propiedad. O sea, ya tu propiedad va a estar ahí generando, ¿no? Otro ejemplo que les quería colocar. Que muchas, perdona que te corte, Néstor, que muchas Sí. de estas propiedades, cuando el inversionista la compra y la pone en Airbnb, básicamente se está pagando sola. Eso es un detalle que para la gente que nos está siguiendo lo oiga, porque muchas de estas propiedades se pagan solas y generan ingresos. Quiere decir que estás pagando la propiedad si coges un financiamiento del banco o si ya tú lo pagaste y estás generando ingresos al mismo tiempo. De hecho, ese era el otro ejemplo que iba a poner. Precisamente, acá vemos 4 propiedades, también 4 propiedades distintas, 4 zonas distintas, 4 modelos distintos, 2 de ellas en Airbnb, una está produciendo, y por eso era que lo hablábamos con Ricardo hace un ratito, que estábamos hablando del tema de los números, ¿ok? Acá tenemos la primera propiedad que ven justo aquí, a ver, ahí, ¿sí? Ese que dice apartamento llave en mano, esa propiedad está en Airbnb. El promedio de renta de esa propiedad es de un 65%, ¿ok? Con ese 65%, la propiedad tiene una hipoteca, ¿ok? De hipoteca está pagando $700, pero esa propiedad está produciendo $12,000 anuales. En otras palabras, si ven el costo de la propiedad y está produciendo $12,000 anuales, Ariam, tú que eres bueno con la matemática, ¿cuánto produce esa propiedad en porcentaje de retorno de inversión? No, eso se paga solo, básicamente. Se está pagando sola. Básicamente se paga sola, no tienes que meterte la mano en el bolsillo. Mismo caso pasa con la segunda propiedad, Serena Village, Airbnb también, y está produciendo un 10. Está produciendo $10,000 anuales. No tiene hipoteca, o sea que ya por ahí no es que se paga sola, la propiedad es que ya está pagada y ya te está generando ingresos automáticamente. Después tenemos 2 propiedades al mismo precio dentro de Vista Cana, amobladas, las 2 tipos penthouse, con 2 modelos de inversión distintos. Una para renta larga y la otra puede servir para renta corta. Ahí estamos hablando de otro tipo de Airbnb con otros costos. Ahí el costo baja un poco, ¿ok? Y baja un poquito el retorno de inversión. Estamos hablando de un retorno entre un 9 y un 11% en ambos casos. Entonces, vemos lo siguiente y es la pregunta. Cuando uno ve estos números y le plantea a un inversionista nuevo si comprar en planos o comprar en una propiedad lista, ¿qué le recomendarías tú a ese primer inversionista que está buscando algo rápido para tener su retorno lo más rápido posible en una propiedad turística acá en Punta Cana? Bueno, yo le sugiriera que comprara ya lista ya. Si quiere un buen retorno y quiere ver rápido, tú sabes, su dinero en el bolsillo, ya lista ya. Como te dije, hay muy buenas opciones en Punta Cana. No estamos hablando solamente en Downtown, pero está Vista Cana, está Macao. Hay muchas muy buenas opciones en Vista Cana y todavía se consiguen muy buenos precios. Pero el inversionista que quiere su retorno, tú sabes, como decimos en inglés, right away, enseguida, una propiedad lista. Exactamente. Además, que no dejan de ganar plusvalía, aunque estén listos. Ahí hay otro punto. Hay un modelo de inversión, que es el modelo de inversión preconstrucción, que sé que a ti te encanta, a mí también me encanta, porque es el modelo que sí tiene mayor riesgo, pero tiene mayor beneficio también por el tema de la plusvalía. Claro. Ahora, si queremos ese retorno cash inmediato, definitivamente una propiedad lista. Una propiedad lista. Sobre todo si tú no quieres esperar 2 o 3 años. Ambos modelos son excelentes, pero si tú tienes la urgencia de no descapitalizarte durante, digamos, 3 años, vas a estar ganando en números,
pero no vas a estar viendo dinero a la cuenta entrar. Exactamente. Hasta dentro de 2 o 3 años. Exactamente. Como tú dijiste, va a tener el dinero ahí aguantado. Pero si tú quieres invertir y entonces ver ese retorno para atrás lo más pronto posible, entonces definitivamente una propiedad lista. Mira, acá me están haciendo una pregunta y es ¿cómo ha afectado las temporadas a las rentas acá en Punta Cana? Bueno, todo tiene su up and down, baja y eso. Tú sabes que hay temporada alta y temporada baja. Pero hasta la temporada baja yo he visto que, tú sabes, se han vendido bien. Con todas las personas, un ejemplo, que están viniendo de los Estados Unidos, de Europa, de Centroamérica, hasta temporada baja yo he visto que el retorno ha sido muy bueno. Tú sabes que a lo mejor la temporada alta tú puedes cobrar, un ejemplo, por un apartamento, temporada baja $100, a lo mejor compras $50 más en temporada alta. Eso es lo que puede variar, pero el flujo de las personas yendo a Punta Cana, eso no ha bajado. Eso sí, yendo todos los turistas, todos están haciendo Airbnb. Tú sabes, eso yo no he visto que ha bajado mucho. Ricardo, te hago la misma pregunta. Como inversionista, ¿cómo te ha afectado las temporadas acá en Punta Cana con tus propiedades de Airbnb? Néstor, pudiera comentar lo mismo que mi colega está diciendo. De verdad que no hemos visto la diferencia. Incluso las propiedades se mantienen rentadas todo el año. Lo que sí puede variar, como él comentaba, es el precio ya por la temporada. Puede que en vez de cobrar $100 la noche, te veas cobrando 80, pero el volumen, ¿verdad?, de rentabilidad siempre ha permanecido el mismo durante todo el año. De verdad que eso de las temporadas es como, yo diría, casi un mito, porque Punta Cana se mantiene, ¿verdad?, ocupado todo el año. Las diferentes personas que llegan de todas partes del mundo en todas las épocas, eso no para, eso de verdad que no para. Y yo he sido testigo en los últimos 4 o 5 años ya de estar invirtiendo en Punta Cana, de que es así, de que es así. Aquellos que andan buscando invertir, tener propiedades para generar ingresos, Punta Cana ahora mismo es el ojo para hacer esas inversiones, de verdad que sí. Exactamente. Acá nos están haciendo una pregunta un poquito personal para ustedes. ¿Ok? ¿Alguien quiere saber acá cuánto han ganado de plusvalía en sus propiedades? Wow. Voy yo primero. No sé. Ricardo, tú primero. Bueno, sí, no tengo problema contestando eso. Primeramente, la propiedad que adquirí en Vista Cana, la compré en plano, que todos sabemos que si queremos comprar en plano va a ser la mejor opción para ganar plusvalía. Y voy a hablar con números abiertos. Esa propiedad la adquirí en el 2021. Tuvimos una espera de 3 años para recibirla. Fue un tiempo, ¿verdad? Que va a comprar el plano, tiene que tener mucha paciencia, pero para obtener una recompensa alta. Esa propiedad la compramos en $178,000 y hoy mismo se puede vender en $350,000. Wow. O sea, estamos hablando de un 100% de plusvalía. Si los números no me fallan, más o menos, porque esa propiedad en Towers, si mal no recuerdo, está en Así es. 320, ¿no? 320, 340 aproximadamente. O sea, es una plusvalía grosera. Cuéntame, Ariam, en tu caso, ¿cómo Bueno, ha sido? en mi caso, una de las propiedades que yo compré, que fue una villa, estamos hablando de por lo menos de $100,000 de plusvalía que ha subido. So, una plusvalía tremenda. Y en el otro caso que yo compré un apartamento, estamos hablando por lo menos de $50,000, 50, $60,000. O sea, claro, varía mucho dependiendo del estilo de propiedad y del. Exactamente.
Claro, el ¿no? estilo, dónde está, qué grande es la propiedad, o sea, todo varía, exactamente. Por ejemplo, en el caso de Macao, que esto, claro, esto es una proyección, porque Macao todavía no ha terminado de Claro, desarrollar. claro. Podríamos hablar de una plusvalía de un 50, un 60% aproximado. Sí, fácil. Entonces, es, como decía Ricardo, comprar en planos es la mejor opción para la plusvalía, pero eso, tienes que esperar el periodo Claro. prudencial. Y ojo, como tú dijiste, Macao todavía no está tan developed, tan hecho como Central Park, Vista Cana, todavía eso se está cocinando, como quien dice. Pero cuando ya Macao se haga, la plusvalía va a ser más todavía. Y otra Bueno, cosa que le quiero decir también a los inversionistas, no solamente los proyectos, si ustedes ven, están haciendo hoteles de lujos, el San Regis, el Ritz, que todo eso está llevando más todavía turistas. Y eso te hace la plusvalía, te da más plusvalía a tus propiedades. Cuando una empresa americana multimillonaria está gastando millones y millones de dólares en un país como República Dominicana. Por eso ustedes ven la estructura como nuevos mercados, nuevas circunvalaciones, nuevas carreteras, porque el mismo gobierno, tú sabes, con toda esa estructura que se está implementando de todas estas inversiones que americanas, centroamericanas, de México, entonces necesitan más infraestructura. Entonces, todo ese dinero, toda esa inversión que de empresa americana a otros lugares, de europeas o centroamericanas, está llevando también a la plusvalía de todas estas propiedades. mira, esa era precisamente otra de las preguntas que me pasaron por acá. Acá estamos transmitiendo, obviamente, en el canal de YouTube. Además, yo creo que Ricardo tiene un problema de conexión. Me está Sí, diciendo que parece. no me escucha. Eh, o sea, era otra de las preguntas que es, hemos hablado de Downtown, hemos hablado de Vista Cana, hemos hablado de Verón, hemos hablado de Pueblo Bávaro, pero no hemos mencionado Capcana, precisamente, Oh, que eso estamos hablando ya de palabras mayores, vamos a decirlo así, ¿no? claro. De Big Leagues. Y también me están preguntando cómo ven ustedes como inversionistas la zona de Capcana y cómo ven la zona de Miches. Wow. Bueno, vamos a empezar por la fresa del pastel que es Cascana. Bueno, Cascana es, tú sabes, un nivel más alto, claro. Eso es precioso ahí. Las propiedades valen más caras porque estamos hablando de un nivel más alto. Hay propiedades ahí millonarias, para decirte la verdad. Es precioso. Todo inversionista tiene su bolsillo y más o menos se acoteja a su bolsillo. Para una persona que está muy bien económicamente, seguramente ganan una muy buena inversión. Pero los precios van a ser más altos que un ejemplo si tú te vas para Downtown o si tú te vas para Vista Cana o para Miches o Macao. ¿Okay? So, esa es la diferencia entre Capcana y los otros lugares. Now, Miches todavía, como Macao, esa área de Macao, Miches, todavía está creciendo. Ahí se puede conseguir muy buenos precios porque todavía está creciendo. Puedes conseguir muy buenas opciones ahí a muy buenos precios porque todavía, como te dije, está creciendo y no está tan avanzado como ya Vista Cana o Capcana o tú sabes, o Downtown o Verón o otros lugares. Esa es la única cosa buena que yo veo en Miches. Pero en Miches está pasando muy buenas cosas. Como te dije, están yendo muchas inversiones de Estados Unidos, están invirtiendo en ahí. Hay rumores que a lo mejor se va a hacer un aeropuerto y va a haber más todavía, más flujo de inversionistas y turistas para ese lugar por el aeropuerto que hay rumores que van a construir. So, hay muchas cosas buenas que vienen para Miches, para esa área de Macao. Bueno, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Es un ticket distinto de entrada. ¿Ok? Capcana es una cerecita realmente en el pastel, es el cherry on the top of the cake o en el sundae. Yep. Y
Miches y Macao son para una apuesta larga. Claro. ¿Ok? Ahí estoy de acuerdo en esa opción. Entonces, para el que espera una plusvalía en el tiempo, es una inversión perfecta. Ricardo me está comentando que no nos escucha. Yo creo que Ricardo tiene un problema de conexión. Sí, Ricardo, ¿ahora sí nos oyes? No, sí. creo que Parece no. que se va y se Sí. capta. Y le doy la bienvenida a Francisco, también inversionista aquí en Punta Cana. Acaba de realizar su primera inversión en un magnífico proyecto y voy a hacer Felicidades, Francisco. hizo una muy, muy buena inversión. Compró un precio a $1,500 por metro cuadrado, una Oh, propiedad de 100 metros, 2 habitaciones y con un retorno comprobado en Airbnb de un 12%. wow, muy buena En inversión. la arena gorda, supo colocar su inversión, cosa que es particular. Entonces, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo veo Miches? ¿Cómo veo Macao? Eso. Una inversión a plusvalía alta, muy alta, Sí, pero muy largo tiempo. sí, Entonces, sí, es para el que puede tener paciencia claro. para las entregas. Entonces, Ariam, cuéntanos un poquito tu estrategia a la hora de elegir una propiedad. ¿Qué buscas tú en una propiedad? Bueno, personalmente, como te dije, las personas que nos están oyendo deberían asesorarse muy bien, buscar un buen broker, un asesor muy bien, como Punta Cana Solution, que los ayude, que los guíe, básicamente. Que depende del inversionista. Yo soy una persona que yo invertí para coger plusvalía, pero no tanto la plusvalía, pero poner mis propiedades en Airbnb y generar ingresos. Si ese es el tipo de inversionista que quiere, entonces, como te dije anteriormente, yo compraría una propiedad ya hecha, lista para entonces comprarla, generar ingresos y entonces básicamente que esa propiedad se pague sola y también generar extra ingresos para mí. Entonces no saliera nada de mi bolsillo, entonces básicamente la propiedad se está pagando sola y estoy ganando mi dinero todos los meses. Ahora, para el inversionista que está buscando una preconstrucción, que quiere esperar 2 años, 3 años, hasta 4 años, sí, la opción es que sí va a coger muy buena plusvalía, pero va a tener el dinero ahí básicamente trancado. No vas a estar generando esos ingresos que uno necesita inmediatamente. Entonces, depende del inversionista, entonces tiene esas opciones para escoger. Acá me preguntan también, Ricardo, ¿nos oyes ahora? Déjame escribirle a Ricardo a ver por el chat privado. A ver, ahora sí nos oyes. No, yo creo que no. No. Entonces, acá hay una pregunta que es para Ricardo y para Ariam. Ujú. Eh, ¿Cuál sería tu próxima inversión? Wow. Bueno, por mí yo comprara todo Punta Cana, porque a mí me encanta todo Punta Cana. Wow, qué buena pregunta. Bueno, ya yo tengo 5 propiedades que he comprado. No he comprado todavía ¿cómo se llama? Donde está el Cherry to the Sí, en Cake. Capcana. Ahí, ahí en Capcana. A lo mejor en Capcana sería una buena opción para mí, ya que yo tengo propiedades en Vista Cana, tengo en Central Park, tengo por allá en Ubero Alta, allá por Macao. Entonces, tú sabes, tengo mis propiedades en diferentes puntos para atraer diferentes también turistas. El turista que va, un ejemplo, para Downtown no es el mismo a lo mejor que va para Vista Cana. O como mismo el turista que va para Vista Cana y se queda en Vista Cana no es el mismo que va para Macao Hill. Son diferentes tipos de turistas. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo quise hacer un mix para entonces target diferentes turistas y entonces decir, ok, puedo, si Vistacana, un ejemplo, el turista no se está quedando mucho, a lo mejor me está dando más dinero en Central Park, o a lo mejor la propiedad mía de Macao me está dando más dinero, porque son diferentes turistas. Pienso que a lo mejor sería una muy buena opción para mí invertir en Cap Cana, porque se está todavía creciendo.
es muy buena oportunidad y sí van muchos turistas para Carcana a quedarse en Carcana. Entonces yo pienso que esa sería la otra opción que yo decía, Carcana. No, además, Ariam, después del live te voy a presentar algo que recién vimos en un Pre-Family and Friends, algo de ese Anda. tipo de cositas muy simpáticas, que hoy tuvimos una reunión muy importante acá en la oficina con todo el equipo y se viene algo muy bueno para Santo Domingo. Es un Oh, mercado sí. distinto, pero algo espectacular. Después lo vamos a conversar en privado porque todavía no lo podemos hacer público, pero ahí pongo esa semillita, ¿no? Como quien dice, pan caliente sacado del horno. Exactamente, es ese estilo de propiedades que sé que se mueven bastante. Sí, acá Ricardo nos está escribiendo por el WhatsApp, me pone que tuvo que salir del en vivo, no escucha nada, tiene problemas de conexión. Y bueno, Ricardo, no hay Ah, problema. Ahí está, otra vez, lo tenemos en creo que lo imagen. tenemos hoy. Ahí, Ricardo, si nos oyes. Déjame ver, acá, si nos oyes, Ricardo. No, no nos No, no, oyes. no oye. Nos oyes. Bueno, una lástima de Bueno, verdad que no podamos tener a Ricardo ahora acá por el tema de conexión. Pero hay un par de cositas más antes de terminar este live que de verdad ha pasado rapidísimo. Llevamos 45 minutos conversando y ha sido muy, muy ameno, ¿no? sí. Ariam, ¿qué consejo entonces, ya final, cerrando acá, le darías a una persona que quiera apalancarse en una propiedad dentro de República Dominicana? ¿Cómo debe llevar su inversión en el caso del retorno? ¿Conviene esa propiedad ya lista y produciendo dinero o conviene Absol- esperar? no, absolutamente. Si quieren generar retorno enseguida, ya la propiedad lista. Y como te dije, Punta Cana o República Dominicana en general es una tremenda opción por toda la flexibilidad que te da. Los bancos, tú sabes, te prestan hasta un 60-70%. Hay muchas opciones en Punta Cana, en todos los lugares. Todavía se puede conseguir precios accesibles en Punta Cana. Entonces es una muy buena opción Punta Cana. Y no solamente eso, ojo, 5.4 millones de viajeros fueron para Punta Cana, de 8.8 millones. Estamos hablando de más de la mitad viajaron por el aeropuerto de Punta Cana. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos viajeros turistas que están yendo alrededor del mundo y viajando para Punta Cana se van a quedar en Airbnb. Tú sabes, eso es para generar ingresos de una. Entonces, una propiedad allá lista, yo pienso que sería lo perfecto. Ahí lo oyeron, un inversionista ya maduro acá en la zona, lo están oyendo. Si ustedes quieren generar ingreso inmediato, una propiedad lista. Si quieren esperar para tener una mayor plusvalía, una propiedad en preconstrucción. Acá me preguntan, Néstor, Y que se y que asesoren se muy bien, asesoren. y que asesoren Y si es conmigo, mejor. con una persona como Néstor y Punta Cana Solution. Correcto, correcto. Entonces, acá me preguntan, Néstor, ¿cómo puedo ver las propiedades que tienes listas? Abajo en la descripción de este video les estoy dejando mis contactos para que veamos toda la lista de propiedades ya listas, de las propiedades en preconstrucción también, que las tenemos ahí. Y además, también les estoy dejando, aparte de este regalito que les estoy dejando en el primer mensaje del chat, okay, lo tienen ahí en pantalla también para que copien los links y tengan su libro gratis con Kindle Unlimited. Lamentándolo mucho, no se los puedo dejar gratis en precio cero por Amazon, porque si no, Amazon me mata. Pero ahí lo tienen gratis en Kindle Unlimited. Les estoy dando una guía de inversión gratuita y un análisis de mercado de las zonas emergentes de inversión turística acá en Punta Cana, en toda la zona de Punta Cana. Tienen abajo el link para que lo descarguen. Deben dar un correo válido porque la guía les llega al correo. Entonces, pongan su correo válido, les llega la guía, disfrutan la guía y nos ponemos en contacto con ustedes para hacer un análisis de su inversión acá en Punta Cana. Ariam, despídete de la gente el día de hoy.
Bueno, muchas gracias, Néstor, por invitarme a este programa tuyo. De verdad que las personas pueden aprovechar este live e instruirse, asesorarse. Como te dije anteriormente, las personas que quieran comprar en Punta Cana es una muy buena opción. Asesórense muy bien, usen como una persona como Néstor, que lleva muchos años en el mercado, trabaja a una muy buena compañía como Punta Cana Solution. Y como le dije a todos los seguidores tuyos que están escuchando ahora, asesórense y hay muy buena opción en Punta Cana que pueden comprar y generar su ingreso de inmediato. Bueno, familia, lo oyeron. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el jueves con un nuevo video para ustedes y el próximo martes en nuestro live stream. Yo soy Néstor Lefe, el asesor inmobiliario, y nos vemos entonces la semana que viene en vivo. Bye. Hasta luego, familia.